Bienvenidos a un nuevo Conversando con la Historia. Mi nombre es Alejandro Paselli, compartiendo nuevamente una nueva entrega de Conversando con la Historia con el profesor Federico Basalo, que hoy está sonriente, es un tema... Nos ve mucha gente, por eso. Claro, comentarios somos recibidos. populares, somos populares. No, estamos un poquito lejos de eso, pero recibimos comentarios, agradecemos los comentarios que han sido algunos en público, poquitos, porque no se animan, porque no tenemos muchas vistas, porque de repente somos medio aburridos. Medio bastante, es decir, no parece como nos han dicho uno de los comentarios, y agradecemos el comentario, es ¿por qué no tenemos más comentario, un comentario más con otra fuerza o con otro criterio? Y en realidad la respuesta a ese comentario fue de que nosotros tratamos de buscar lo que ha tratado de mostrar la historia. Sí, las distintas corrientes, o intentamos, sí, como vamos a ver hoy. Claro, mostramos esas diferentes corrientes, y por lo tanto de repente es un poquito medio quieto lo que nosotros hacemos, un poco controversial. Sí, pero bueno. Pero nosotros, en el día de hoy vamos a tratar... Usted ya va directo al tema. Vamos al tema, ¿no? Lo podemos rodear en Civilización y Barbarie, una parte 3. Sí, en realidad esto serían las consecuencias prácticas de lo que denominaríamos civilización y o barbarie. Porque al fin y al cabo nosotros en el anterior no definimos si la conjunción que se podría utilizar es y o. Claro. Lo que es claro es que vamos a un hecho de la década de 1860, trascendental el hecho. Sí, yo creo que yo lo denominaría como una situación geopolítica clásica, trágica, porque en realidad es trágica, porque vamos a redondear un poquito que esto es lo que se denominó la Guerra del Paraguay, o algunos le dicen la Triple Alianza. Guerra de la Triple Alianza. O la Triple Infamia también. O Guerra Grande, como le llaman de propio del Paraguay, la Guerra Guazú. La Guerra Guazú. Y entonces aquí nosotros es una cuestión geopolítica muy importante, porque ¿de dónde tenemos que comenzar en este hecho social que fue la Guerra del Paraguay? ¿Dónde podemos comenzar? Y nosotros podemos comenzar con la independencia de los Estados Unidos. Cuando Gran Bretaña... Si usted quiere comenzar ahí. No, cuando Gran Bretaña pierde las colonias. ¿Y qué pierde Gran Bretaña de las colonias? Pierde el sur de los Estados Unidos, el algodón. Y el tabaco también. Entonces esto hace que Gran Bretaña busque nuevos mercados. Contextualicemos, hagamos la versión, después vamos a pasar a visiones, ¿no? A una de las visiones donde usted quiere comenzar por ahí, por una de las visiones del historiador Leon Pommer, en todo caso. Sí, usted porque lo considera desde una corriente marxista, pero esto es... pero... Más allá de eso, esa fue la cuestión geopolítica. Sí, pero sacándonos, hay todo un contexto internacional. Claro. Porque usted empezó por un hecho muy loable, es decir, el hecho loable es la pérdida de las colonias norteamericanas por parte de Inglaterra o Gran Bretaña, ya a esa altura, y la Gran Bretaña en la posición expansiva colonialista. Sí, la pérdida. De finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX y durante todo el siglo XIX. El principal motor colonialista fue Gran Bretaña. Claro. Le podríamos sumar al resto de las naciones europeas que también se sumaron a esto, pero obviamente por extensión y superficie de ese imperio británico, de ese imperialismo británico, a mí me gusta más imperialismo británico, es del siglo XIX. Y obviamente está el punto muy importante de la revolución industrial. Claro, y justamente cuál es uno de los insumos más importantes de la revolución industrial. Es lo que ellos pierden en el sur de los Estados Unidos. Sí. Y también tuvieron que salir a buscar un sustituto. Claro, y otro producto importante también es el tabaco. Sí. Porque también era un consumo bastante generalizado. Claro. De hecho, el tabaco es originario de América. Y entonces ellos necesitaban buscar mercado, y aquí había una contraposición de políticas
en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Nosotros tenemos la corriente, siempre contextualizando en el momento, ¿no? Pero la corriente liberal del siglo XIX, dominada por todos las conformaciones de los nuevos estados, porque todavía no están consolidados como estados, sino se están consolidando como estados, son todos, vamos a nombrarlos, el Imperio de Brasil, la República Oriental del Uruguay, la República Argentina, Chile, Perú, etc., están dominados generalmente por el liberalismo. Pero y el Paraguay. Y hay un territorio que justamente tiene otra corriente, que es justamente la República de Paraguay, que tiene justamente características muy distintas al resto de Hispanoamérica, o de Iberoamérica por lo menos. ¿Por qué? Porque en Iberoamérica, desde su independencia, o inclusive antes de su independencia, vivieron en una permanente guerra civil, como lo llaman en la banda oriental, la guerra grande. Aquí como lo llaman, la guerra de unitarios y federales, etc. Y sobre todo una gran inestabilidad. Te voy a hacer más sencillo, perdóname, y te dejo continuar. Es decir, buscábamos una forma de gobierno y el Paraguay la encontró enseguida, la forma de gobierno. Bueno, por eso ahí vamos a llegar, claro. Digo, yo me adelanté, es cierto, pero digamos, buscar el resto, es decir, Argentina, Uruguay, lo que hoy es Argentina, lo que hoy es Uruguay, Brasil, a pesar de que Brasil también encontró una forma de gobierno, al abrirse de Portugal, encontró una forma monárquica imperial de gobierno. Claro. El Paraguay también la encontró. Claro. Pero la encontró separándose y aislándose. Claro. Y manteniendo una independencia como una independencia, sí, pero una consolidación institucional importante frente al resto de Hispanoamérica, que justamente los conflictos de gobiernos los conflictos políticos eran bastante notorios. En cambio, nosotros podemos contemplar que en la República de Paraguay estuvo gobernada desde 1811 hasta 1871, estuvo gobernada por tres presidentes. El doctor Gaspar Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, Carlos Solano López y su hijo Francisco Solano López. ¿Y cuál fue una de las características de esta? En realidad es Carlos Antonio López. Carlos Antonio López. Y después está su hijo, que es Francisco Solano López. Claro. Y bueno, ¿y cuál es una de las características de esta conformación de Paraguay? Que justamente ellos crecieron o se desarrollaron políticamente y socialmente hacia adentro, con mucha tradición, más que tradición francesa, fundamentalmente francesa. Sí. En cambio, el resto de los países lindantes a Paraguay tenía mucha influencia económica británica. Sí. Y esto hizo que Paraguay, con su desarrollo hacia adentro, se aísle de todos los conflictos, de todas las guerras civiles que lo rodeaban, y conformó, aquí vamos a dar el caso de civilización o barbarie, conformó justamente un espacio autónomo en Paraguay, donde tenía el más bajo nivel de analfabetismo. Sí, por ejemplo. Y donde un gran nivel de industrialización. Y tenía un gran nivel de industrialización, el lugar donde más kilómetros de ferrocarril existían, y tenía vinculación de sus mejores promedios educativos, de sus alumnos, eran becados para ir hacia Francia, a educarse a Francia. Y lo mismo que en contraposición al resto de sus hermanos hispanoamericanos, en Paraguay traían a los ingenieros o personas para la industrialización, los traían a Paraguay, y justamente en Paraguay tenían hornos y fundición y todo para conformar el ferrocarril. Los tipos se crearon una industria nacional, es el comienzo de una industria nacional, y fomentar también. Yo creo que hay una gran base en la cultura paraguaya que dependió obviamente de la tradición guaraní, claro, y después de la tradición jesuita. Es decir, esa tradición jesuita de las misiones guaraníes, de las misiones jesuíticas,
a pesar de que los jesuitas fueron expulsados ahí a mediados del Carlos Sí, III, a mediados del siglo, 1776. del siglo XVIII, 1776. encontraron un espíritu de colectivismo ahí, un espíritu de colectivismo y yo creo que la palabra es muy, Sí, ya sé. es muy contemporánea, el cooperativismo. Sí. Otros lo pueden llamar el socialismo Claro, guaraní, pero en realidad son es palabras... un colectivismo. Sí, pero Un colectivismo de una índole que hizo que el primer gobernante, que desde el lado liberal lo podemos mirar como el gobernante de facto, es decir, sí, bueno, un gobernante que se autodenominó dictador. Sí. Pero era un sistema muy paternalista. Yo pero creo que era, adecuado es muy, sí, claro, un sistema paternal de un paternalista. tipo que era como el doctor, el abogado, José Gaspar Rodríguez de Francia, un tipo que era un ilustrado. Sí, claro. Un tipo que era de una visión de ilustración y de creyente en el progreso. En la idea de progreso. Y creer además en el poder autóctono del progreso. Es decir, puedo crecer si me organizo. Claro, sí. Bueno, claro. Y yo creo que la visión que podemos, que al menos yo tengo desde el hoy, sobre ese periodo y sobre esa confrontación de creer en el progreso desde mi propia identificación con mi propia identidad y fijándome en otros, como pasó con el resto, creyendo en modelos, la palabra también yo creo que ya es muy de moderno, ¿verdad? El foráneo, creer en la influencia europea y creer en los modelos de gobierno europeo y nacer esos modelos europeos en la discusión, te aleja de el gobierno, te aleja de realmente lo que tenés que hacer. De la gobernanza. Claro, de la si gobernanza. se discute o si se gobierna. Claro. Y en Paraguay se gobernaba. Sí, y además... Obviamente que... Sí. Es decir, hay dos visiones también en Paraguay, creo yo al día de hoy, que la tienen, a pesar de que José, es decir, toda esta línea de armadores de la República Paraguaya, porque además son los armadores de la República Paraguaya, es decir, la línea de Gaspar Rodríguez de Francia, autodenominado el Supremo. Claro. Sí, Es decir, el restaurador, claro, Augusto Gabastos hizo Yo el Supremo, en donde se encarama ahí una especie de líder que termina en la paranoia o que termina en los grandes males del poder, en los grandes males de la circunstancia del poder, en donde tiene que tomar dictámenes que no quiere tomar, o decisiones que no tiene que tomar, porque funciona como un dictador, funciona como alguien que tiene que gobernar desde una altura. Una autonomía bastante notoria. Frente a la discusión, frente a la puesta en discusión de una junta, en donde durante... Sí, cercenó o no existía el sistema parlamentario. No existía el sistema de gobierno. Claro, no existía un sistema de gobierno, sino de un reparto. Había un gobierno con una cabeza claramente notoria, y de ahí organizaba esta industrialización autónoma de un Paraguay. Podríamos decirlo, permeable, el sistema de la discusión siempre es permeable a la influencia de otros intereses. Claro. Bueno, y un ejemplo claro, que debe ser una de las pocas naciones en el mundo que tiene oficialmente dos idiomas. Sí, claro. El guaraní y el español. Que también que se enseña con sus vericuetos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hay, con conocimiento de causa, lo podemos decir, hay una gran pelea, siempre hubo una gran pelea por la imposición del guaraní como obviamente como elemento cultural fundante de la identidad paraguaya. Claro. ¿No? Entonces siempre hubo una gran... Porque obviamente el siglo XX le trajo, a partir de la guerra del Paraguay, le trajo otros problemas al Paraguay que lo van a retrasar en ese modelo que se adelantó años luz del resto, lo van a retrasar hasta... Y bueno, justamente uno de los grandes
problemas, por eso se le dice, entre otras cuestiones, la guerra de la triple infamia, es porque Paraguay sufre una baja demográfica terrible, No, claro, obviamente, como consecuencia de esto. Yo creo que hay 3 problemas grandes que podemos circunscribir a la guerra del Paraguay, a pesar de esa alianza media forzosa que hizo Brasil, es decir, Brasil gran promotor de esto. Brasil, frontera directa con un terreno, con un territorio, hablemos bien, paraguayo mucho mayor al de hoy. Sí. Mucho mayor al que terminó. Sí, también Argentina. Obviamente, pero todo el interés del Mato Grosso, todo el interés de esa zona limítrofe entre Paraguay y el Mato Grosso de Brasil, sí. Tal vez algunas malas decisiones del propio gobierno paraguayo haya llevado a esta respuesta militar, es decir, estas respuestas de ayuda. Pero yo creo que los principales problemas son los límites, el problema de los límites del imperio del Brasil con Paraguay. Pero bueno, también hay que considerar que en geopolítica... Y de la Argentina con Paraguay. Los límites de los estados nunca son fijos, sino que siempre existen... Sí, claro, porque hay un tercer participante en esto que no comparte el límite con Paraguay, que es la propia, el Estado Oriental del Uruguay, o la República Oriental. Que sería el origen del conflicto, en realidad. Sería el principio del origen, porque ahí tenemos el caso que podemos denominar ahora, que justamente ahí había como alianzas entre estos 3 estados, el estado del Paraguay, Uruguay y Argentina, donde existían 2 grandes divisiones, que eran los colorados y los blancos, los federales y los unitarios y federales. Sí, en este caso eran liberales y federales. Sí. Y entonces aquí como lo podemos correlacionar. Los colorados eran aliados de los liberales argentinos, o sea, Mitre con Venancio Flores. Rivera y después Venancio Flores. Mitre ya compartió los dos, ¿no? Claro. Es decir, Mitre en su juventud. Claro. Estamos hablando de la preponderancia. También, yo creo que ahí hay otro punto fundamental. Bartolomé Mitre en todo esto. Sí. ¿Qué papel juega en todo esto? No solamente después llegando a la presidencia, sino qué papel juega Bartolomé Mitre, Venancio Flores en Uruguay, Francisco Solano López en Paraguay, y después, bueno, el Duque de Caxias y toda la parafernalia militar que va a desplegar el Brasil. Pero claro, eso ya es algo... Sí, pero... Porque no hay que olvidarse de lo que va a pasar en territorio paraguayo cuando se retiren tanto primero Uruguay y después Argentina, y se va a quedar el Brasil. Pero la otra opción, que me interrumpiste, es los colorados. Sí. Son aliados históricos de los liberales, en este caso los liberales, que son los que vendrían a ser la continuación de lo que fue el gobierno de la defensa de Montevideo. Pero los liberales argentinos serían la continuación de los unitarios, que siempre fueron aliados de los colorados, y después los liberales siempre van a ser aliados de los colorados. Mientras que los federales son aliados de los blancos. El provincialismo, claro. Pero, ¿qué pasa acá con los federales? ¿Quién era el líder del sector federal argentino? El partido de la facción federal argentina. ¿Quién era? Urquiza. Pero Urquiza ya había perdido en la batalla de Cepeda su preponderancia, y los federales estaban en retirada frente a la imposición de los sectores militares aliados colorados con liberales sobre los territorios de las Provincias Unidas. Caso Chacho Peñalosa, por ejemplo. Claro. Sí, porque después sigue estando el peso del caudillo del interior. Claro. O de las provincias, digamos. En el caso de San Juan, en el caso de La Rioja, en el caso de Chacho Peñalosa. Es decir, los intereses provinciales siempre... que querían... y todos estos federales, el Chacho Peñalosa, Urquiza, en realidad el Chacho Peñalosa, eran aliados, o veían con buena predisposición, al gobierno de Paraguay. Claro. Y el gobierno de Paraguay era aliado del gobernante de la República Oriental del Uruguay. Sí, de un gobierno blanco que se impuso después de un interludio de la Guerra Grande, es decir, termina la Guerra Grande. Claro, se hace lo que se denominó el Pacto de la Unión, en donde no hubo ni vencidos ni vencedores, ¿no? Esa gran entelequia que se armó ahí en el final del 52. Final del 52-53 hay que
reordenar de vuelta el desbarajuste el desbarajuste y la desorganización propia de una guerra que asoló todo el territorio de la provincia oriental, hoy ya del Estado oriental, de un Estado con constitución desde 1830, que la desajustó y que por lo tanto va a terminar en un invento de un triunvirato Venancio Flores, Rivera y Lavalleja. O sea, dos colorados. Y la figura neutral de Lavalleja, a pesar de que había tenido cierta relación con los federales y con el lado blanco, pero siempre fue el individuo más neutral. Pero de ese triunvirato va a quedar Flores, porque Rivera muere en el 53, o en el 54 muere Rivera y en el 53 muere Lavalleja. Claro. Entonces, ahí él va a quedar como un gobernador de facto después de ese triunvirato, que no ni siquiera llegó a gobernar. Casi no operó, ¿verdad? No. Y obviamente Flores, que es un general de la época de Rivera, o formado por Rivera, en la divisa colorada de Rivera, que participa en este ciclo de marchas y contramarchas de la Guerra Grande, es un tipo que va a terminar siendo presidente. Claro. Va a ser elegido por la Asamblea General y que va a gobernar tratando de organizar la campaña. A ver, organizar la campaña, ¿qué implicaba? Y la campaña tenía mayor preponderancia en los partidos blancos. Entonces, tocar los intereses de la... Entonces ahí va a surgir la conexión con Mitre. Con los liberales. Con Mitre. Claro. Y entonces, vericueto de la historia, Flores se va a retirar a Buenos Aires y termina siendo general de Mitre. Claro. Y va a asolar a los federales de las provincias que se manifestaban contra Mitre Esa va a ser la convulsión de toda la década del 50-60, claro, en donde va a ser elegido, llegado el punto, un gobierno de extracción blanca. Claro. Que es el gobierno de Berro. Gobierno de Berro que lo que va a tratar de hacer es organizarse. Bernardo Berro. Y para organizarse hay un problema de la campaña, de los límites, hay un problema de cómo limitar con el Brasil. No hay que olvidarse que el territorio del Estado Oriental colinda territorialmente con el Brasil. Entonces, ¿dónde van a estar los límites? Claro, porque justamente es la época de la conformación de los Estados. El control del pasaje del brasilero al territorio oriental, que pasaba. No, pero aparte era como perico por su casa. Aparte, en Brasil lo que hacía era traficar ganado. Permanentemente es el tráfico, el contrabando. A pesar de que ya la industria saladeril está decayendo, es 1860, 70. Pero recién vamos a llegar a una organización de alambrado. Claro, en la década del 70. En la década del 70. Claro. Pero aparte, en el territorio oriental. Y ahí va a haber. Pero aparte hay otra cosa que esto nos muestra la historia. No es que un día empezó una cosa y otro día terminó la otra. Sino no hay revoluciones, hay un proceso. O sea, hoy empieza a decaer el saladero, pero esto no quiere decir que de un día para el otro desaparece. Entonces, entonces hay un traspaso, hay un traspaso de la organización del territorio. Que no está muy clara y que Berro tiene que ir controlando para frenar a lo que va a decir un gobernante en el siglo XX, a los gigantes borrachos, ¿no? Tu amigo. Es decir, estás entre dos gigantes borrachos, en donde pasa permanentemente cosas. Es decir, la influencia en donde Berro la va a tener cuando Flores organice a partir de un suceso que es conocido. Es decir, la excusa de Flores va a ser la secularización de los cementerios. Que va a ser Berro. Es decir, se lo va a quitar a la iglesia y Flores organiza una nueva cruzada libertadora. Ahí tenemos el laicismo colorado. Claro. Ahí tenemos el laicismo colorado frente al... No, bueno, pero en realidad el laico era Berro. Sí, bueno, pero... Y Flores va a impulsar intereses de la fe católica.
Por eso van a venir con las cruces, van a ser cruzados a Tierra Santa. Es decir, van a cruzar organizado por mí, bueno, clandestinamente, apoyado por mí. Van a organizar una intervención, una invasión al territorio oriental. Pero ahí también vos tenés el caso de... Y obviamente que van a hacer, es decir, van a penetrar el Brasil por el norte y Flores, con apoyo de Mitre, por el sur. Y ahí van a confluir en lo que va a ser el sitio de Paysandú. Bueno, y ahí van a afectar en el litoral. Sobre todo en la zona rural de la banda oriental, va a afectar a los blancos. Sí, claro. Porque son los que manejaban la zona rural. Y en realidad, un tipo de extracción nacionalista como Leandro Gómez fue fusilado un 2 de enero de 1863-64, que era de extracción nacionalista. Era blanco, sí. Para muchos de ideario artiguista. El ideario artiguista puesto ahí en la defensa de la soberanía, en la defensa del territorio, en donde van a ser bombardeados Paysandú desde el río Uruguay, y asolados como si fuera el Álamo, algo contemporáneo de unos 20 años antes en el territorio norteamericano, en el territorio de Texas, van a hacer una destrucción total, donde van a morir fusilados, su cabeza va a ser... Es decir, los motivos de civilización barbarie, ¿no? Ahí tenemos la barbarie, claro. Es decir, el motivo de ese encuentro entre imponer la civilización mediante la barbarie. O sea, en este caso, los civilizados imponen la civilización a través de la barbarie. ¿Y a qué viene o lo supuestamente claro, pero este raconto de minucia de la orientalidad? A que don Francisco Solano López sale a defender el gobierno de Berro. Claro. Es decir, sale a defender el interés nacionalista del gobierno de Berro frente a las imposturas de Brasil y a la impostura o al avance del liberal liberal porteño sobre el territorio oriental. Y ahí hay un conflicto en el cual justamente Solano López era aliado, para resaltarlo, de los federales argentinos y de los blancos orientales. O al menos no hay una alianza comprobada, pero es tácita. Era tácita. Porque entonces ahí, ¿pero qué le pasa? Entonces vamos un poquito a lo que pasó en Paraguay. Paraguay desde 1811 tiene estos tres gobernantes. Francia y los López. Y a medida que va... O sea, fundamentalmente durante el gobierno de Francisco Solano López, comienza a variar esa política de cerrazón, de cerrarse hacia Paraguay y comenzar a interesarse, de los conflictos que suscitaban en sus hermanos hispanoamericanos. Sí, porque el mismo problema lo tenían ellos con el Brasil. Claro. Es decir, el control de la frontera norte. Claro. Entonces ellos... con Brasil. Y aquí vamos a ir cerrando, pero vamos a ver el conflicto que... A todo este conflicto que estamos relatando aquí se suman los intereses británicos en avanzar sobre la producción en Paraguay, que era algodón, que era para reemplazar el sur de los Estados Unidos, tabaco, y también hay una cosa que lo dice muy bien de Marco, que es cuando ellos ya Paraguay exporta, ya en el siglo XIX, está exportando yerba mate a Europa. Esto después se va a cortar después de la guerra, pero ellos ya estaban imponiendo este té guaraní. El otro gran problema es la banca internacional. Claro. Bueno, lo que va a empezar a llamarse la banca internacional. Los intereses. Es decir, todos han tomado empréstitos, en mayor o en menor medida, desde Rivadavia, con el empréstito de la banca Baring Brothers. El gobierno uruguayo, antes de la Guerra Grande, había ya asumido algún compromiso. Después de la Guerra Grande lo necesita, no tiene más remedio porque está desolado prácticamente todo. Es decir, están destruidas las únicas fuerzas productivas. Sí, porque hay que tener hay que tener en cuenta que ahora vamos a ver la semana que viene, pero cuando ocurre una guerra,
justamente la Sí, desolación es la desolación, pero es además terrible. la guerra cuesta cara. Claro, porque se lleva puesto toda del En sistema plena guerra productivo. grande había una aduana oficial. En plena guerra grande en territorio oriental hay 2 aduanas. Sí, claro. Hay una aduana del gobierno del Cerrito y hay una aduana Claro. del gobierno de la defensa. Colgada. Entonces, hay 2 entradas de mercadería. Aduana que hasta el día de hoy está sobre la Rambla de Montevideo, la aduana de Oribe, puerto de entrada, Sí, sí. lo que es la zona del buceo, puerto de entrada Bueno, a lo que es, hacia lo que es el gobierno de la Unión. Bueno, Es decir, el gobierno que se enclavaba ahí en esa zona de la Bueno, Unión, en que Buenos hoy es Aires. un barrio de Montevideo que se llama La Unión. La Unión. Y que lo atraviesa ese barrio de la Unión, una avenida que fue la 8 de octubre, porque un 8 de octubre se firma el Pacto de la Unión. Es decir, se firma el fin de la guerra. Bueno, pero hay en Buenos Aires, en las Provincias Unidas y Buenos Aires pasó lo mismo. Pasó algo muy parecido. Sí, Cuando sí. Buenos Aires en la década del 50 se divide, se conforma como Estado autónomo de las Provincias Unidas y entonces Urquiza, que era el presidente en ese momento, tiene que formar su capital en Paraná, en Entre Ríos, y conformar el puerto, porque Buenos Aires era el dueño del puerto de Buenos Aires, Sí, claro. conformar el puerto en la actual ciudad de Rosario. Entonces ahí también había dos aduanas y 2 puertos en lo que después va a ser la República Argentina, pero en ese momento estaba dividida. En realidad nosotros vamos a dividirlo en 2, como hacemos con todo. Vamos a trabajar con algunos textos. Sí, podés mostrar Es algún decir, texto para digamos, terminar. recomendar, no recomendamos. Nosotros no. nos hemos basado, son orígenes, obviamente, hay Diferente. muchas más visiones y obviamente hay otro tipo de visiones, pero trabajamos lo vamos a hacer leyendo de repente algún tramo de don Miguel Ángel de Marco, que fue fallecido recientemente, un gran historiador argentino, contemporáneo, que hace historia de la guerra del Paraguay, una revisión muy buen libro, muy interesante, muy buen libro. así también como su biografía de Bartolomé Mitre, cómo se centra también en esa estructura de la vida de este controversial y polémico dirigente, ¿cómo llamarlo? Dirigente, intelectual, creador. Presidente de la República, fue gobernador de la provincia. Promotor para muchos, promotor de la organización nacional. Bueno, y fue el fundador del diario La Nación en Buenos Aires también. Junto con Sarmiento, con Avellaneda, promotores de lo que va a llevar a cabo el gobierno de Roca. Sí, lo que la historiografía lo denominó las presidencias liberales, que están precedidas por la presidencia de Urquiza y de Derqui, pero sobre todo de Urquiza. O sea, la visión contemporánea de Alberdi en la guerra del Paraguay. Que bueno, Alberdi fue el gran intelectual que vimos la semana pasada, que ahora en la semana próxima vamos a hablar un poquito de él, sobre su crítica a... Claro, esta visión que tiene Alberdi de un tipo que de la misma extracción que Mitre, pero... Sí, bueno, eso es... que sea que tenga un paralelismo ideológico. Son liberales, pero eran diferentes. Sí, tenían sus diferencias que vamos a... Sí, porque es el desastre de la guerra. Claro. Es el desastre. Él lo va a mirar, como muchos intelectuales también, argentinos, de una etapa, porque también eso lo vamos a hablar. Acá tu vecino, viene, ¿no? Tu vecino. Claro, don Guido Hispano, el poeta. Hispano. El poeta Guido Hispano con su visión contraria, ¿no? Sí. Y después, bueno, una visión de un historiador británico, pero que se formó en universidades norteamericanas, pero que es un clásico de la historiografía sobre la guerra del Paraguay, que es Orton Box, Perham Orton Box, Orígenes de la guerra de la Triple Alianza. Ahí está la denominación, ¿no? ¿Verdad? El pacto o el acuerdo de la Triple Alianza, que es el que van a firmar. De repente vamos a extraer algún artículo también de qué decía, porque eso el Brasil obligó a firmar un acuerdo. Además, es decir, hay como una especie de mandato en donde yo voy primero y me llevo a la Argentina, obviamente, extraigo a la Argentina y arrastro al Uruguay. Es decir, en colaboraciones mutuas. Y la visión, y termino con la serie de libros de la guerra del Paraguay, un
Clásico. Gran subtítulo, hay que decir la verdad. Estado, política y negocios, porque digo, Sí, es de la Leon visión Pommer. Leon Pommer, una visión más materialista, pero muy pero excelente que libro, es clásico. es decir, el subtítulo Estado, política y negocios, a mí me parece Bueno, es que aparte fundamental, cuya también vamos a entrarle un poquito eso a es una parte de del texto, esta ¿no? obra que es un clásico también de la historiografía argentina, de 1968, su primera edición. Es realmente muy interesante. Sí, trae, es decir, claro, trae la visión como usted dijo bien, Materialista histórico. la visión del materialismo histórico, la visión pero sí, es una visión que es explicativa de muchos Aparte de muchos recursos que utilizan para explicar un hecho histórico. Perdón. No, es muy buen libro. Redondeando esta primera parte, eso de arrastrar, ¿no? Del Brasil, eso del arrastre del Brasil, me quedé sin Sí, voz. vos decís el arrastre, bueno, fue en realidad también fue la causa de este drama que fue la Triple Alianza en cuanto a que eso lo vamos a dejar para la clase que viene, pero ¿cómo comienza esto? ¿Ya da clases usted? ¿Así da clases usted? No, sí. Tenemos que dictaminar que cuando- nosotros damos clases de otra manera. No, bueno, Tampoco las hacemos así. Cuando Francisco Solano Sí. López decide avanzar para defender al gobierno de Berro en la banda Sí, oriental, claro. Pide permiso a la Argentina. y para pasar por Corrientes, Ajá. y el presidente de la Claro. República en ese momento, que es Mitre, se lo deniega, Claro. y le declara la guerra. Claro. Y entonces ahí es el Sí, y comienzo además del- también hay una del invasión del propio Solano López hacia la zona del Mato Grosso, es decir, avanza en dos Claro. frentes, quiere avanzar al frente del Mato Grosso, es decir, al norte, y quiere cruzar al Uruguay para defender al gobierno, al gobierno de de Berro, Bernardo Berro. y eso se da en 1800, finales de 1864, comienzo Claro. del 65, cuando le es declarada la guerra, Y, a partir de este pacto, a partir de este tratado claro, de la Triple Alianza. y la fracción federal, en ese momento cada vez más dejada de lado por Urquiza, Ujú. hace que no defienda la posición de Sí, Solano claro. López, Claro. y los federales ahí comienzan a ser derrotados, o sea, a ser corridos del escenario político, porque van a ser reemplazados los federales por una interna Ujú. dentro del liberalismo que va a ser el avance de Mitre, Claro. como el partido, como la facción o partido nacionalista, y el sector de Alsina, Claro. Como la autonomía. de Adolfo Alsina como autonomista. Y ahí ¿qué va a pretender Mitre? Bueno, organicemos al Estado argentino Ujú. desde Buenos Aires, pero junto con el resto de las provincias. Claro. En cambio, el sector de Alsina, de Adolfo Alsina, va a sostener, organicemos a Buenos Aires independientemente del resto de las provincias. Claro. Y ahí el federalismo ya está en sus últimas expresiones. Sí, claro. Pero que después vamos a ver que décadas después, eso no, o sea, muchos de los Sí. alcinistas van a ser... Si nosotros que vamos década Más por década, federales. no vamos década por década, sino porque estamos Sí. siendo más bien temáticos y por lo Temáticos, tanto podemos sí. ir para atrás Sí, esto o para adelante, pero en realidad hay una discusión sobre este hecho histórico que es la guerra propia del Paraguay, y hay una discusión que en muchos sectores educativos hablando no tiene una trascendencia, no se le da mucha trascendencia, y en realidad es una década esta de los 60 en el siglo XIX de grandes transformaciones. Es decir, las grandes transformaciones es la guerra de secesión norteamericana, Claro. que se da en la primera parte de 1860-1865, donde ahí surgen los Estados Unidos. Es decir, Sí, la formación del Estado. Gran Bretaña pierde el algodón norteamericano por la guerra de secesión. Claro, sí, obvio. Porque decir, hablamos de la independencia norteamericana, habían perdido su colonia. Estamos retornando al ¿No, principio de donde empezamos, ¿no? Claro, habían perdido América, Claro. pero ahora además Estados Unidos está sí organizando, sí
definiendo su organización su sistema político muy original. y definiendo ya una organización como Estado, como los Estados Unidos en como sí, un Estado federal o confederal, con un gobierno, con un presidente, claro, con un presidente que los llama al orden a todos, hablemos en criollo, y y bueno, que ese presidente en Estados Unidos, o sea, ¿qué crea Estados Unidos? Una república que va a derivar de una monarquía que era la británica. O sea, pero una digamos, lo vamos a dejar para el otro, pero digo, una década o un mediado del siglo XIX en donde todo está confluyendo, todo está haciendo erupción. Por eso me gustaría dar algunas cifras que da Leon Palmer del problema británico a mediados del siglo XIX. Es decir, esas cifras tan rigurosas que el tipo busca, en donde, claro, aquí la incidencia, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la expansión británica en el Río de la Plata. Como el imperialismo se impone en el Río de la Plata. Bueno, en realidad en el mundo y en este caso particular en el Río de la Plata. Serviría también para atraer a don Raúl Scalabrini Ortiz y la expansión británica en el Río de la Plata, en donde él hace una alusión indirecta. Claro, eso ya sería una ya es fuerza de orientación de la joven argentina. Scalabrini Ortiz y esa visión histórica me parece una visión fantástica que tiene del detalle y de cómo se incide indirectamente. Es decir, ellos tenían incidencia directa en cierta parte del mundo y una directa y una indirecta en esta parte. Sí, aquí venían a partir de los abogados. Sí. A partir de los abogados. Y bueno, porque aquí el interés era extraer materia prima e imponer materia laboral, productos de la idea del progreso, ¿no? La idea del progresamos mediante vamos hacia el progreso. Pero lo vamos a dejar para la otra. No dimos mucho detalle, hablamos mucha generalidad. Situamos este conflicto. Claro, nos situamos dentro de a mí me gusta el periodo civilización-barbarie como el que va a formar los estados nacionales. Es decir, insistimos sobre ese punto, sobre los múltiples pasados, sobre las múltiples interpretaciones del pasado. Estamos en esa balanza, civilización-barbarie. ¿Qué fue lo que pesó? ¿Quién fue el que escribió? ¿Qué predominó? Pero esta obra que vos tanto te gusta, que es Civilización o Barbarie, fue el que escribió justamente. Él le puso ahí. Y Barbarie, el presidente. Sí, Sarmiento. El Sarmiento, que va a suceder en la guerra del Paraguay a Mitre, porque después de Mitre viene Sarmiento. Claro, es una gran etapa. La conformación cultural es una gran etapa de surgimiento de valor entre 1850, 60 y 1880, es donde van a emerger la concepción hasta de la literatura, de la identidad de la literatura argentina, de la literatura uruguaya. Es decir, surge ahí con un espíritu un poquito más retrovisor la uruguaya y con más de ensayo contemporáneo y de la alta lírica, como puede ser el Fierro, ¿no? Claro, ¿quién le va a contestar al autor de Civilización o Barbarie? Una obra que le va a contestar en la literatura, que es directamente José Hernández, con el que va a venir vamos a decir una palabra popular, del palo más federal. Pero ese es la lírica, es decir, le va a cantar al común, es decir, es el canto del común. Pero ahí podemos, si nosotros buscamos una biografía de Alperitón, y lo ha dicho, por ejemplo, de José Hernández. José Hernández era pariente directo de Juan Martín de Porredón, que venía del sector más unitario, directorial, unitario, y él va a escribir esta obra en defensa de sectores federales. O sea, pero que el espíritu artístico no lo va a separar de sus contradicciones políticas. No, pero él era el diputado Fierro, le decían, porque él iba a ser diputado. Los grandes artistas, y más que nada, los grandes escritores, son contradictorios políticamente. No, él no era contradictorio, él era federal.
Correcto, Él pero era digo. federal, el diputado Fierro, le Sí, decía. sí, pero tienen esa situación o de visión política directa o de contradicción política directa. Y es así, pero. Sí, no, pero yo lo que quiero lo marcar. dejamos para, No, sí, para después. Bueno, lo dejamos para después. Siga, continúe y le damos cierre. No, lo que yo quiero decir es que estas cuestiones no es la política, no es el o, porque muchas veces está imbricada la situación. Sí, José Hernández es un caso. Sí, claro. O sea, está imbricada, no es o civilización o barbarie, sino que son las dos Están cosas. los dos. Corren las dos paralelas. O sea, hay una situación de encuentro, caso de. Bueno, después cuando. De encuentro o de compenetración. Claro, una se mete en la otra y esta se mete en la otra. No es blanco y. Una envuelve a la barbarie, te envuelve a lo civilizatorio, y lo civilizatorio envuelve a lo bárbaro. Bueno, supongo que Sarmiento se paraba desde el bando civilizado y vemos que hay una frase que trae Homer sobre Sarmiento. Por eso, Sarmiento se para del sector civilizado, pero muchas de las acciones que ocurrieron durante su gobierno en la guerra del Paraguay son claramente bárbaras. Es así. Entonces, mi querido Federico, le vamos a dar cierre. Vamos a dar cierre y lo vamos a invitar a que sigan opinando, nos sigan viendo, se suscriban a Conversando con la Historia, se suscriban al canal de RCP Cultura, pero que sobre todo intenten dejar los comentarios y obviamente que atendemos solicitudes, hemos atendido críticas que nos han hecho, hemos cambiado un poco hasta la estética de cómo vemos, cómo miramos, por algunas sugerencias. Por sugerencias que nos han hecho, que nos han dicho que era de cierta importancia compartir con el que nos ve. O sea, encontrarnos de frente. Y es el mismo que no nos escucha cuando habla. Sí, también. Es el mismo, pero no importa. Los invitamos para el próximo encuentro y que pasen muy bien.